No tienes paz. No la has tenido en mucho tiempo, aunque te esfuerces en aparentarlo. Vives atrapado en un torbellino de pensamientos que no puedes controlar, emociones que te golpean sin previo aviso, que a veces ni siquiera puedes explicar. Y lo peor de todo, crees que así es como debe ser. Crees que la paz es un lujo reservado para unos pocos iluminados, mientras tú estás condenado a esta guerra interna. Te han hecho creer que es normal vivir así, pero es mentira. La paz interior no es una meta inalcanzable, no es un estado de perfección donde todo es calma y nunca hay conflicto. No se trata de ignorar lo que sientes ni de luchar contra los pensamientos negativos. Eso solo te lleva a una pelea interminable contigo mismo. La paz no es borrar el caos, es dominar el arte de navegarlo. Dos personas ven el mismo huracán, una se hunde, la otra baila bajo la lluvia. La diferencia no está en el viento, sino en cómo ajustan sus velas, porque la realidad, por más objetiva que parezca, no es más que una proyección de lo que hay dentro de ti. Piensa en esto. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero una sufre y la otra sigue adelante como si nada. ¿Por qué? Porque no es lo que ocurre lo que te afecta, sino cómo lo interpretas. Tu mente es un filtro, y ese filtro está condicionado por años de creencias, heridas y patrones inconscientes. Carl Jung lo dejó claro. Hasta que no hagas consciente, lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Desde niño te han programado. Cada miedo, cada reacción automática, cada herida que arrastras no es tuya. Son los ecos de un pasado que no elegiste. ¿Hasta cuándo dejarás que ese niño herido tome las decisiones por ti? La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir permitiéndolo? El 99% de las personas vive en piloto automático, repitiendo los mismos errores, tropezando con las mismas piedras. Pero tú no estás aquí para ser una estadística más. ¿O sí? Y mientras sigas viendo la vida como una serie de eventos que están fuera de tu control, seguirás atrapado. Porque la verdadera libertad no es controlar lo que sucede, sino controlar cómo lo interpretas. Y ahí es donde reside la clave de la paz inquebrantable. No se trata de rechazar tus emociones. No se trata de huir de los pensamientos incómodos. Se trata de observarlos sin identificarte con ellos, porque tú no eres tu mente. No eres ese diálogo interno que te atormenta a diario. Eres el que escucha, el que observa, la conciencia detrás de todo. Pero lo has olvidado. Y mientras sigas, creyendo que eres cada pensamiento que pasa por tu cabeza, seguirás a merced de un caos interminable. El truco no está en eliminar las emociones negativas, sino en dejar de luchar contra ellas, porque cuando resistes, fortaleces lo que intentas evitar. Cuando una emoción te golpea, no la rechaces, no la reprimas. Obsérvala, siéntela, deja que esté ahí sin tratar de cambiarla, porque en el momento en que la aceptas, pierde poder sobre ti. Míralo así, tu mente es un río. Si intentas detener la corriente, te agotas y no logras nada. Pero si aprendes a fluir con ella, descubres que nunca fuiste el agua, sino el observador en la orilla. Ese es el verdadero poder. La paz interior no se trata de que el mundo sea perfecto. Se trata de que nada externo tenga el poder de sacarte de tu centro. Y para eso necesitas practicar la presencia. Estar aquí y ahora. No en el pasado reviviendo heridas. No en el futuro anticipando miedos. Aquí, en este instante, porque este es el único momento que realmente existe. La mente siempre intentará arrastrarte a otra parte. Te lanzará pensamientos, te llenará de dudas, de historias, de recuerdos. Pero tú no eres eso. Si logras ver la mente como lo que es, una herramienta y no tu identidad, entonces, y solo entonces, serás libre. Y la libertad emocional
es la única que realmente importa. Los estoicos lo entendían bien. No es lo que te ocurre, sino cómo respondes a ello. Ahí está la diferencia entre una vida de sufrimiento y una vida de paz. La diferencia entre vivir como una víctima o como alguien que tiene el control de sí mismo. Y si entiendes esto, si realmente lo interiorizas, entonces descubrirás que nadie ni nada podrá arrebatarte la calma, porque la paz no está afuera, siempre ha estado dentro de ti. Solo tienes que reclamarla. Así que dime, ¿vas a seguir permitiendo que el ruido del mundo dicte tu estado interno? ¿O vas a tomar el control de una vez por todas? Pero aquí viene lo que nadie te dice. La verdadera paz interior no es solo cuestión de percepción, sino de poder. No poder sobre los demás ni sobre las circunstancias, sino sobre ti mismo. Y ahí es donde la mayoría falla. Porque todos quieren sentir calma, pero pocos están dispuestos a hacer lo necesario para alcanzarla. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de tu paz? La distracción. Y no me refiero solo a las redes sociales, el entretenimiento vacío o el ruido constante que te rodea. Hablo de la distracción interna, esa incapacidad de estar solo contigo mismo sin sentir incomodidad, esa necesidad de llenar cada segundo con estímulos externos, porque el silencio te aterra. ¿Te has preguntado por qué? La respuesta es brutalmente simple, porque en el silencio aparece la verdad sobre lo que eres, sobre lo que has evitado, sobre los miedos que sigues arrastrando. Y la mayoría no está preparada para enfrentarse a eso. Por eso buscan escapes, se llenan de ruido, de distracciones, de ocupaciones innecesarias, porque cuando el mundo se calla, sus demonios empiezan a hablar, y eso es insoportable. Pero aquí está el secreto. La única manera de encontrar paz real es atravesando ese silencio, no huyendo de él, no anestesiándote con más ruido, porque la paz interior no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de estar en paz incluso en medio del caos. Y eso solo se logra cuando te atreves a mirar hacia adentro sin miedo. La sociedad te entrena para huir de ti mismo. Redes sociales, consumo compulsivo, ruido constante. Es una trampa, porque en el silencio está la verdad, y la verdad duele. Pero ¿sabes qué duele más? Llevar una máscara toda la vida. Todo está diseñado para mantenerte distraído. El consumo excesivo, la constante necesidad de validación, la obsesión con estar ocupado todo el tiempo. Todo eso es una trampa diseñada para mantenerte dormido. Porque alguien que nunca se detiene a pensar en sí mismo, nunca descubre su verdadero poder. Y aquí es donde entra en juego algo que pocos comprenden: el poder del desapego. Porque si quieres una paz inquebrantable, necesitas aprender a soltar. Y no hablo solo de soltar rencores o dolores del pasado. Hablo de soltar la necesidad de controlar todo, la necesidad de que la vida se ajuste a tus expectativas. Porque esa es la fuente principal del sufrimiento, la resistencia a aceptar lo que es. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas están atrapadas en una lucha constante contra la realidad. Quieren que las cosas sean diferentes, que la gente actúe como ellos esperan, que el mundo se acomode a sus deseos. Y cuando eso no sucede, sufren, se frustran, se llenan de ira o tristeza. Pero la realidad nunca se detiene. No le importa lo que tú quieras. Entonces, ¿para qué seguir peleando contra ella? La clave está en aceptar lo que no puedes controlar y enfocarte solo en lo que sí depende de ti. Tu percepción, tu reacción, tu estado interno. Ese es el verdadero poder. Lo demás es solo ruido. Porque cuando aprendes a soltar esa necesidad de control, dejas de ser una víctima de las circunstancias, y ahí es cuando realmente eres libre. Pero soltar no es fácil. Requiere un cambio radical en la forma en que ves la vida. Requiere entender que el apego a cualquier cosa externa, personas, opiniones, resultados,
es una cadena que tú mismo te has puesto. Y mientras sigas atado a lo externo, nunca tendrás paz verdadera, porque siempre estarás a merced de lo que sucede fuera de ti. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar ir? ¿Estás dispuesto a renunciar a la ilusión de control y aceptar la vida tal como es? Porque esa es la única forma de liberarte de una vez por todas. Y aquí es donde todo se conecta. La paz interior, el desapego, la percepción. Todo apunta a una sola verdad. La vida es un espejo. No refleja lo que quieres, sino lo que eres. Si hay caos dentro de ti, verás caos en todas partes. Si hay calma dentro de ti, nada podrá perturbarte. Pero esa calma no se encuentra en el exterior. No, se encuentra en una mejor situación, en otra persona, en más dinero o en más éxito. Se encuentra en la forma en que decides interpretar lo que sucede. Por eso, la verdadera pregunta no es ¿cómo encontrar la paz?, sino ¿estás listo para dejar de resistirte a la vida y empezar a vivir en armonía con ella? Porque cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, te darás cuenta de algo increíble. La paz que buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti. Solo tenías que quitar lo que la bloqueaba. La verdadera prueba de fuego para tu paz interior no es la calma, sino la tormenta. Todo el mundo puede sentirse tranquilo cuando las cosas van bien, cuando no hay problemas, cuando la vida parece alineada con lo que quieres. Pero la paz real no es la que tienes cuando todo es fácil. Es la que logras mantener cuando todo a tu alrededor se desmorona. Y ahí es donde la mayoría falla. Creen que para estar en paz necesitan que el mundo exterior esté en orden, que si arreglan sus relaciones, si logran sus objetivos, si tienen más dinero, si finalmente son entendidos y respetados por los demás, entonces podrán sentirse tranquilos. Pero ese es el error fatal, porque mientras tu paz dependa de algo fuera de ti, nunca será tuya. Será un préstamo, algo que el mundo te da y que el mundo puede quitarte en cualquier momento. Ahí es donde entra en juego la resiliencia. Y la resiliencia no es lo que te han vendido. No es solo ser fuerte o aguantar los golpes de la vida. Es algo mucho más profundo. La verdadera resiliencia es la capacidad de transformar el sufrimiento en crecimiento, de hacer que incluso los momentos más oscuros jueguen a tu favor. Mira a las personas que más han evolucionado en su vida, las que han alcanzado una paz inquebrantable. ¿Qué tienen en común? No han tenido una vida fácil, no han sido protegidos de la adversidad, han pasado por infiernos, pero en lugar de dejar que el dolor los destruyera, lo usaron para volverse más conscientes, más sabios, más libres. Esa es la diferencia entre alguien que se hunde y alguien que se eleva, lo que hace con su dolor. Y aquí está la clave. La paz no se encuentra evitando el sufrimiento, sino cambiando tu relación con él. La vida te va a golpear. No importa cuánto medites, cuánto leas, cuánto crezcas. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y la única diferencia entre dolor y sufrimiento es la interpretación que le das. Cuando algo te duele, tienes dos opciones: usarlo o ser usado por él. La mayoría deja que el dolor los defina. Se quedan atrapados en el resentimiento, en la victimización, en la nostalgia de lo que pudo haber sido. Pero los que realmente entienden cómo funciona la vida convierten el dolor en combustible, en una herramienta para expandirse, para evolucionar, para convertirse en alguien que no se tambalea ante nada. Mira la naturaleza. Un bosque necesita incendiarse para regenerarse. El carbón necesita presión extrema para volverse diamante. Y tú no eres diferente. Lo que te hace sufrir hoy puede ser lo que te fortalezca mañana, si eliges verlo así. Pero hay un obstáculo en este camino.
y es el apego a la identidad. Te han dicho que eres de cierta manera, que tienes una historia, un pasado, una serie de etiquetas que definen quién eres. Y eso se convierte en una prisión, porque cuando crees que eres tu historia, te aferras a ella, te aferras a tus heridas, a tus traumas, a tus antiguas creencias, porque sin ellas, ¿quién eres? Esa es la pregunta que aterroriza a la mayoría. Por eso siguen reviviendo las mismas historias en su cabeza, por eso siguen reaccionando de la misma manera una y otra vez, incluso cuando saben que les hace daño, porque el ego prefiere lo conocido a lo desconocido, incluso si lo conocido es sufrimiento. Pero aquí va la verdad brutal. Para alcanzar una paz inquebrantable, tienes que estar dispuesto a morir, no físicamente, sino psicológicamente. Tienes que dejar que la versión de ti que está atrapada en el pasado desaparezca. Tienes que soltar la historia que te has contado sobre quién eres y abrirte a la posibilidad de ser alguien completamente nuevo. Y eso da miedo, porque el ego odia la incertidumbre. Pero en esa incertidumbre está la libertad, porque cuando dejas de aferrarte a una identidad fija, dejas de reaccionar de manera automática, dejas de vivir con los mismos miedos, los mismos patrones, los mismos límites autoimpuestos. Te vuelves flexible, adaptable, indestructible. Esa es la verdadera revolución interna. No se trata de controlar la vida, sino de aprender a fluir con ella sin perderte en el proceso. Se trata de soltar la necesidad de que las cosas sean como quieres y en su lugar aprender a jugar con lo que es. Porque la vida no es una batalla que tienes que ganar. Es un río en el que tienes que aprender a nadar. Entonces dime, ¿estás listo para soltar la historia que te mantiene atrapado? ¿Estás listo para dejar de ver el dolor como un enemigo y empezar a usarlo como una herramienta? Porque esa es la diferencia entre una vida llena de sufrimiento y una vida llena de paz. Y al final, hay una pregunta. ¿Qué importa? ¿Vas a seguir huyendo de ti mismo? ¿O finalmente vas a enfrentar lo que llevas dentro y reclamar el poder que siempre ha sido tuyo? Hay una trampa en la que casi todos caen en algún momento del camino hacia la paz interior. La obsesión por el control. Creen que si logran controlar sus emociones, sus pensamientos, sus reacciones, entonces estarán en paz. Que si logran controlar a los demás, las circunstancias, el futuro, entonces nada podrá sacudirlos. Pero la realidad es otra. Cuanto más intentas controlar, más sufres. Porque el control es una ilusión, un espejismo que tu mente crea para sentirse segura. Pero la vida no puede ser controlada. El mundo no sigue un guión escrito por ti. Las personas no van a actuar como esperas. Las cosas no siempre van a salir como quieres. Y cuanto antes aceptes eso, más cerca estarás de la paz que tanto buscas. Mira cómo vive la mayoría de la gente. Tensos, ansiosos, preocupados por lo que va a pasar mañana, por lo que alguien pueda pensar de ellos, por si algo que dijeron fue malinterpretado, siempre en un estado de resistencia interna, siempre tratando de anticipar lo que vendrá, como si eso les diera algún tipo de ventaja. Pero lo único que logran es drenarse, agotarse, desgastarse mental y emocionalmente, porque el control total no existe, nunca ha existido, y cuanto antes lo entiendas, antes te liberarás. La verdadera paz no está en controlar la vida, sino en confiar en que puedes manejar lo que venga. Es un cambio sutil, pero lo cambia todo. Dejas de buscar garantías, dejas de aferrarte a la idea de que todo tiene que salir como quieres. En lugar de eso, desarrollas una certeza interna. Pase lo que pase, encontraré la manera de seguir en pie. Pero hay algo que te juega en contra en este proceso. El miedo a la incertidumbre. El miedo a no saber qué va a pasar. Y eso es lo que te mantiene atrapado en la ilusión del control. Crees que si planificas lo suficiente, si analizas todas las posibilidades, si te preparas para cada escenario, entonces estarás a salvo. Pero nunca lo estás.
porque la vida siempre encuentra una forma de sorprenderte, y cuanto más te resistes a eso, más sufres. La clave no es evitar la incertidumbre, sino aprender a estar cómodo en ella. Los estoicos lo entendían mejor que nadie. Lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino la interpretación que hacen de ellas. Decía Epicteto, y aquí está el punto clave. El miedo a lo desconocido no viene de la incertidumbre en sí misma, sino de la historia que te cuentas sobre lo que podría pasar. Es tu mente proyectando escenarios negativos, imaginando problemas, creando monstruos que solo existen en tu cabeza. Pero si, en lugar de resistirte a la incertidumbre, la aceptas, todo cambia. Porque la incertidumbre no es el enemigo, es el campo de juego donde todo es posible, donde las oportunidades nacen, donde la creatividad florece, donde las mejores cosas de la vida suceden. Piensa en los momentos más increíbles de tu vida. ¿Cuántos de ellos fueron planificados al milímetro, exactamente como lo habías imaginado? Casi ninguno. Las mejores experiencias, los mayores aprendizajes, los cambios más profundos ocurren en medio del caos, en lo inesperado, en lo que no podías prever. Así que aquí va la verdadera pregunta. ¿Vas a seguir aferrándote a la ilusión del control o vas a aprender a fluir con la vida sin miedo? Porque ahí es donde se encuentra la paz real. No en controlar cada detalle, sino en confiar en tu capacidad de adaptarte. Pero hay un problema. La confianza en ti mismo no se construye de la noche a la mañana. Y aquí es donde entra otro punto crucial en este camino: el diálogo interno. Porque, ¿de qué sirve aceptar la incertidumbre si tu propia mente es un enemigo? ¿Cómo puedes encontrar paz si cada pensamiento que pasa por tu cabeza es un ataque contra ti mismo? La gente subestima el impacto de su diálogo interno. No se dan cuenta de que lo que se dicen a sí mismos una y otra vez se convierte en su realidad. Si tu voz interna es una fuente constante de crítica, de duda, de negatividad, entonces no importa cuánto intentes cambiar tu vida externa, siempre llevarás contigo esa batalla interna. Y aquí está la clave. La forma en que te hablas a ti mismo es lo que define cómo te sientes contigo mismo. Si cada error que cometes lo conviertes en un ataque contra tu propia valía, nunca tendrás paz. Si cada vez que fallas te castigas en lugar de aprender, nunca tendrás libertad emocional. Si cada pensamiento negativo que aparece lo tomas como una verdad absoluta en lugar de cuestionarlo, estarás atrapado en una guerra interna sin fin. La voz en tu cabeza no es la verdad. Es solo un eco de tus creencias, de tus experiencias pasadas, de los miedos que has acumulado. Pero puedes cambiarla, puedes reprogramarla, puedes entrenar a tu mente para que trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Y cuando lo haces, todo cambia. Porque la verdadera paz no es solo ausencia de conflicto externo, sino también la capacidad de vivir en armonía con tus propios pensamientos. Así que, dime, ¿vas a seguir permitiendo que tu mente sea tu cárcel o vas a transformarla en tu aliada? Porque la paz que buscas no está en controlar la vida, sino en aprender a vivir en paz contigo mismo. Y ese es el mayor poder que puedes alcanzar. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el punto final de este viaje? El punto es simple. La paz no es algo que encuentras, es algo que construyes día a día, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión. Es el resultado de lo que eliges permitir en tu mente, de lo que decides soltar y de cómo eliges interpretar cada cosa que te sucede. La gente sigue buscando respuestas afuera, cuando las respuestas han estado dentro. Siguen esperando que la vida cambie, cuando la única transformación que realmente importa es la que ocurre en su interior. Y aquí está la verdad que pocos se atreven a aceptar. Nadie va a venir a salvarte.
Nadie va a aparecer un día y darte la paz que buscas. No hay un gurú, un libro, un vídeo, una filosofía que haga el trabajo por ti. Todo está en tus manos. Siempre lo ha estado. La diferencia entre alguien que sigue sufriendo y alguien que encuentra paz no está en la suerte, ni en la inteligencia, ni en las circunstancias. Está en lo que hacen con lo que tienen, en cómo interpretan lo que les pasa, en lo que deciden creer sobre sí mismos. Así que la verdadera pregunta no es si puedes alcanzar la paz, porque claro que puedes. La pregunta es, ¿vas a hacer lo necesario para alcanzarla? Porque la paz interior no es gratuita. Requiere esfuerzo. Requiere enfrentarte a ti mismo. Requiere cuestionar todo lo que creías cierto sobre quién eres y cómo funciona la vida. Requiere soltar el pasado, aceptar el presente y dejar de temer al futuro. La mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Prefieren seguir en su zona de confort, aunque eso signifique seguir en guerra consigo mismos. Pero si has llegado hasta aquí, si sigues escuchando, es porque en el fondo sabes que hay otra forma de vivir. Sabes que la verdadera libertad no está en lo externo, sino en lo que sucede dentro de ti. Así que aquí está el desafío. Elige. Puedes seguir como hasta ahora, dejando que el mundo dicte tu estado emocional, reaccionando a todo lo que sucede fuera de ti, siendo una víctima de tus propios pensamientos. Puedes empezar a cambiarlo todo, no de golpe, no en un día, pero sí paso a paso, porque cada vez que eliges soltar en lugar de aferrarte, cada vez que eliges cuestionar en lugar de reaccionar, cada vez que eliges observar en lugar de identificarte, estás construyendo esa paz que tanto buscas. Y la buena noticia es que no tienes que esperar, no tienes que llegar a un cierto punto en tu vida para empezar. Puedes hacerlo ahora, aquí, en este preciso instante, porque la paz no está en el futuro. Está en cómo decides vivir este momento. Este es tu momento de decisión. Puedes cerrar este video y volver a tu vida de siempre, o puedes hacer algo radical. Elegir la libertad. No mañana. No cuando estés listo. Ahora. Porque la paz no espera, y tú tampoco deberías. Hasta entonces, elige bien.